En esta última parte de la mañana nos acompaña Rafael Van Grieken. Una breve presentación suya. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la misma universidad en la especialidad de Química Industrial. Desde el año 2002 es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad Rey Juan Carlos, en cuyo equipo de gobierno ha sido vicerrector de investigación durante los últimos 10 años hasta su nombramiento como director de ANECA. Entre su experiencia en procesos de evaluación destaca su labor como evaluador en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y otras agencias extranjeras, experto en el programa Academia de ANECA, así como miembro y presidente de diversos comités de autoevaluación de las titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, además de ser evaluador en diversas revistas internacionales del ámbito científico indexadas en JCR. Rafael, la palabra es tuya. Muy bien, muchas gracias. Pues, antes de nada, vicerrector Emilio, director Jesús y autoridades, profesores, la verdad es que para mí es un honor y es un privilegio pues, poder participar en estas jornadas y en estas jornadas, sobre todo, fundamentalmente centradas en la parte de competencias y, bueno, pues la verdad es que agradezco mucho la oportunidad de poder yo también pues, hacer mi pequeña contribución a todo esto, máxime cuando me lo han puesto relativamente muy fácil, fundamentalmente Javier, porque coincido también pues, prácticamente al 100%, ¿no? El problema que hemos tenido es que se hizo una revolución sin habernos dado mucha formación para la revolución, ¿no? Pero bueno, yo como él también soy de talante positivo y evidentemente no vamos a estar flagelándonos sobre lo que debimos hacer y no hicimos en su día, y lo que hay que hacer es mirar para adelante y ver de qué manera podemos reaccionar de la mejor manera posible. Porque lo que también os tengo que decir es que independientemente de competencial, de contenidos, de ingeniería superior, de grados o de máster, los titulados normalmente de un centro siguen heredando la calidad de ese centro, ¿vale? Y eso es lo que sobrevive y eso es lo que yo creo que de alguna manera también ha querido de alguna manera manifestar también Cristina en su intervención anterior. Así que, bueno, yo he preparado una pequeña presentación, espero que no me lleve más allá, tenía 45 minutos, que no me lleve más allá de media hora y luego tener un poco de espacio para cualquier pregunta relativa a la presentación. Así que, si no os importa, más que nada porque me cuesta estar sentado y me pongo ahí, será un poquito más fácil, ¿no? Este micrófono también funciona. Vale, perfecto. Bueno, tengo preparada esta presentación que tiene en realidad estos 3 puntos. Un punto sobre contexto, un segundo que tiene que ver fundamentalmente sobre resultados de aprendizaje, sobre lo que sería la parte de competencias y, bueno, y una tercera de cómo podríamos llevar a cabo en definitiva este proceso de revisión al que nos vemos abocados en este contexto. Bueno, para empezar, pues Real Decreto 1393/2007, los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Y con eso habíamos hecho casi todo. Ya ponemos Real Decreto y el sistema se transforma. Y la realidad es que no había prácticamente ni una definición de competencia, que es uno de los problemas que nos encontramos. Pero luego en el 2011 pues también sale un Real Decreto también importante, que es el MECES, el Marco Español para las Cualificaciones en la Educación Superior, que habla ahí ya de resultados del aprendizaje como aquello que se espera que un estudiante conozca, comprenda o sea capaz de hacer. Y esto ya se acerca un poquito más a la perspectiva europea. Pero vamos, con esos 2 mensajes, resultados de aprendizaje, competencias, contenidos, etcétera, etcétera, pues la realidad práctica es que pues entre competencia y resultado de aprendizaje pues se toman como términos sinónimos. Bueno, tampoco tendría mayor dificultad si no fuera por determinadas derivas. Otras veces los resultados de aprendizaje son concreciones en competencias, otras veces las competencias se pueden encontrar expresadas en términos de resultado de aprendizaje, planes de estudios que incluyen competencias y otras competencias y resultados de aprendizaje, diferentes interpretaciones entre competencias y resultados de aprendizaje, entre redactores de memorias
de verificación, diferente grado de desarrollo a la hora de diseñar las competencias y los resultados de aprendizaje en los títulos, exceso, y ahora veremos un ejemplo, de competencias en algunos planes de estudio, competencias excesivamente concretas, competencias excesivamente ambiguas, órdenes ministeriales que, sinceramente, en vez de facilitar, complican, y sino que alguien haga una lectura objetiva de la orden ministerial, la correspondiente a lo que sería el máster, por ejemplo, en ingeniería industrial, y que me diga, siendo bastante objetivo, si esas competencias se pueden alcanzar con un máster, aunque sea de 120 créditos ECTS. Quien redactó eso estaba pensando en que eso era, en realidad, el título de ingeniería superior y que, por lo tanto, eso era lo que veía. Pero, claro, cuando tú tienes que hacer luego evaluación de grado más máster, resulta que en el máster tienes que poner unas competencias las que se puedan alcanzar con un máximo de 120 créditos ECTS, que no son ni muchísimo menos todas las que se ponen en las órdenes ministeriales. Y, evidentemente, si tú la pones en la orden ministerial con ese máster, se supone que con distintos orígenes de distintos planes de estudio llegas a lo mismo, y la realidad práctica es que no. ¿Vale? Y esto es donde hemos tenido que construir, esa es la realidad práctica a día de hoy. Y bueno, y luego de por medio, pues la autonomía universitaria, que yo soy profesor universitario, estoy muy orgulloso de ser profesor universitario, de universidad pública, pero tengo que reconocer que esto de la autonomía universitaria también, pues algunas veces nos ha llevado a unas derivas realmente complicadas, ¿no? Y este es un poco el contexto. Resultado de todo esto, un máster en ingeniería XXXX, ¿vale? No voy a identificarlo, donde se suponía que en ese máster, tal y como tienen ahí, pues en la tabla de competencias generales por materia, pues de los distintos módulos, hay distintas materias, competencias generales, se marcaban X a discreción, porque parecía que la cosa iba a ir bastante más fácil cuanto más X pusieras en la memoria. Luego había, digamos, competencias específicas para cada una de las materias, y también más vale que sobre que no que falte. Esa es la realidad práctica. Consecuencia, hablamos de competencias generales, de competencias transversales, de competencias específicas, pues memorias con 23 competencias generales más las básicas del Real Decreto, de la orden ministerial, con competencias transversales, 40 competencias transversales, y con competencias específicas tampoco, que no falten competencias específicas, más de 100 competencias específicas. Y el problema no es el número, el problema es que esto tiene un compromiso detrás, y ese compromiso es ser capaz de luego demostrar que se alcanza, y para eso se tiene que diseñar sistemas de evaluación que alcancen las 140 o 180 competencias entre generales, específicas y transversales que corresponden. Y, claro, si uno marca al final en la asignatura de física teórica que se va a desarrollar la competencia de trabajo en grupo, pues es que al final alguien va a ir, y Jesús es uno de los que primero va a tener una experiencia en esta parte de renovación de la acreditación, donde le van a preguntar, bueno, y esta competencia que usted me marcó, pues ahora lo que le pido es que usted me demuestre dónde, cómo ha desarrollado esa competencia y cómo me puede asegurar razonablemente que se ha alcanzado esa competencia. Y bueno, y entonces nos rasgaremos las vestiduras. Esa es la realidad práctica. Pero no pasa nada. Tenemos que recapacitar, reconocer que evidentemente todo esto fue un planteamiento, que el punto de partida, coincido con Javier, fue el desconocimiento profundo. Yo no le tengo que explicar a alguien de estructuras cuáles son los resultados de aprendizaje correspondientes a la asignatura de estructuras. Por supuesto que no, imposible.
pero sí que yo le tengo que dar los 2 brochazos, o alguien tenía que habernos dado los 2 brochazos, para que esa persona que conoce perfectamente la asignatura, haber sido capaz de haber definido razonablemente unas competencias que cuadrasen razonablemente con esa asignatura. Eso es lo que se tenía que haber hecho en su día. No lo hicimos. Podemos dar la vuelta, mirar para otro lado, seguir por donde vamos, firmar un papel de renovación de la acreditación o reflexionar un poco sobre este asunto, como se ha reflexionado aquí, fruto de lo que sería la experiencia que se vivió con respecto a la acreditación de ABES, y que está muy centrada en la parte de resultados de aprendizaje, en la parte de competencias, y que evidentemente todo esto, si de lo que se trata es de aprender, y somos más que capaces de hacerlo razonablemente bien. Pero evidentemente esto no se hizo bien, pero no se hizo bien en la generalidad de la Universidad Española. Esa es la realidad práctica. Bueno, nos toca entonces ahora, digamos, como esto pues, se hizo en la parte de verificación, pero se pusieron, pues, bueno, como lo he enseñado, pues ahora nos toca en esta fase de renovación de la acreditación, es el momento, digamos, para reflexionar. Y cuando hablo de reflexión y todo esto que yo voy a hablar, aquí detrás no hay ningún real decreto, ninguna normativa, ninguna obligación, no hay nada, igual que no hay nada detrás del libro, de la iniciativa, digamos, de definir ese perfil competencial de los titulados en la escuela. No hay nada más que la intención, digamos, de la experiencia de haber pasado por una acreditadora, como es el caso de ABET, que me hace recapacitar para ponerme en marcha, digamos, con todo esto. Pues exactamente es el mismo mensaje que el que yo trato de mandar ahora. Bueno, resultados de aprendizaje y la garantía de calidad. Bueno, en primer lugar, resultados de aprendizaje. Pues si empezamos, digamos, ponemos el contador a cero, pues declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda o sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje. Esto es una definición que viene, digamos, el fondo son documentos de la Comisión Europea. Y evidentemente, pues hay ventajas en el uso de estos resultados de aprendizaje, porque el movernos a resultados de aprendizaje es pasar el foco del profesor al estudiante, de lo que sería la parte de enseñanza de los contenidos al estudiante y, por lo tanto, a las capacidades que se van a desarrollar a los resultados de aprendizaje, aportar claridad, transparencia en el sistema de educación superior, fomentando la coherencia entre formación, evaluación y resultados, ofrecen una mejor información tanto a profesores y estudiantes como a empleadores y contribuyen a fomentar la movilidad de estudiantes, así como mejorar la comparación de las cualificaciones en términos internacionales. Y en esto sí que voy a incidir un poquito. Los resultados de aprendizaje, las competencias, no sé cómo se hará, porque es difícil preverlo. Pero mi intuición lo que me dice es que esto es el DNA o el ADN. Al final, los resultados de aprendizaje en una titulación, las competencias de una titulación, es lo que me va a permitir comparar. Y cuando yo me mueva de país a país, lo que tengo que hacer es presentar mi ADN. Y mi ADN cuadra en una titulación o en otra, porque los títulos en sí dicen nada cuando tú te empiezas a mover en el entorno internacional. Ahora, si tú hablas de competencias, evidentemente esas competencias sí que se pueden definir y sí que son bastante más, digamos, comparables en términos internacionales. Bien, resultados de aprendizaje. Luego están los objetivos de aprendizaje. Bueno, ¿qué serían objetivos? Los objetivos de la asignatura. Pues son declaraciones generales que indican contenidos fundamentales y que básicamente ahí tenemos un ejemplo que es presentar a los estudiantes los principios básicos del álgebra lineal. Eso es claramente un objetivo. Eso no tiene que ver con un resultado de aprendizaje, no es una competencia. Un resultado de aprendizaje, pues eso estaríamos hablando de algo que está directamente relacionado con el estudiante y con los logros del estudiante. Y, por lo tanto, identificar los riesgos en las obras de ingeniería civil. El estudiante es el que identifica. Yo no le estoy diciendo el contenido que le voy a dar, sino que él tiene que ser capaz,
o ella tiene que ser capaz de identificar. Y luego está el asunto de las competencias. Competencias donde esta sería, digamos, una definición que es demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Y aquí empieza uno de los grandes problemas también. Este problema, digamos, de distinción entre resultados de aprendizaje y competencias no es solo nuestro, está por toda Europa y está por todo el mundo. La distinción algunas veces entre resultados y entre resultados de aprendizaje y competencias es realmente una frontera que muchas veces no es tan nítida como podría parecer. Pero en cualquier caso sí podemos llegar a un cierto acuerdo de decir, bueno, resultados de aprendizaje va a ser algo más concreto que está mucho más vinculado a las asignaturas o a las materias, mientras que la competencia es algo más holístico que integra lo que sería conocimiento, habilidades y que mezcla también con lo que son capacidades personales y comportamientos personales y por lo tanto es algo bastante más complejo. Y esto veremos a ver luego cómo intentar cuadrar al final un poco toda nuestra realidad. Bueno, esos resultados de aprendizaje, esas competencias, lo que sí está claro es que existen esos resultados de aprendizaje por materias, por módulos, por asignaturas y las hay de título. Y esta fue gran parte de nuestra confusión. O sea, una cosa son los resultados, las competencias del título y otra cosa son los aspectos puntuales que yo pueda conseguir con cada una de las asignaturas. Esos resultados de aprendizaje, en cualquier caso, tienen que estar definidos con claridad, tienen que ser observables y evaluables, tiene que ser medible. Si no es medible, no es un resultado de aprendizaje. Por eso, cuando hablaba ser capaz no es medible. Si usted identifica o no identifica los riesgos, yo lo puedo medir, pero la capacidad, ser capaz o conocimiento sobre... ¿Y eso cómo es medible el conocimiento? ¿Qué le ponemos? Una graduación de conocimiento. Por eso tiene que estar esto bien redactado. Tienen que ser factibles, tienen que ser alcanzables. Yo no puedo tener una asignatura con 20 competencias y no la puedo tener no por dogma de fe, sino porque 20 competencias significa que tengo que medir 20 competencias y yo tengo que ser capaz de calibrar y evidentemente a medida que me vaya metiendo en más competencias y en todavía más definición, yo tengo que demostrar luego que esas competencias se alcanzan a la finalización de esa asignatura. Tienen que ser relevantes en el ámbito de la titulación, en el ámbito de la asignatura. Esos resultados de aprendizaje de las asignaturas, a su vez, están relacionados con los resultados de aprendizaje de lo que sería la titulación. Y tiene que tener la correspondencia, desde luego, con el nivel del MECES. Bueno, con respecto a las características de estos resultados de aprendizaje o competencias en muchos términos, bueno, pues siempre podemos estar hablando de 3 planos. Esto es metodología o jerarquía de Bloom, lo conoce mucho mejor, evidentemente, Javier. Yo no, en este caso no soy pedagogo, soy catedrático de Ingeniería Química y la verdad es que... Pero este mínimo de conocimiento es el que me capacita, digamos, para sí que en mis asignaturas, en lo que yo conozco, evidentemente sí que poderme lanzar. Y estos resultados de aprendizaje pues lo hay en el plano cognitivo, que es normalmente lo más conocido, pero lo hay también en el plano subjetivo o lo hay en el plano psicomotor. Y cuando hablamos del plano psicomotor es que hay resultados de aprendizaje que es hacer un vendaje. Realizar un vendaje es algo perfectamente medible y eso es un resultado de aprendizaje, una competencia que tiene que ver con habilidades psicomotoras. ¿Vale? Bueno, sobre esos resultados de aprendizaje en el plano cognitivo, pues Bloom desarrolla también 6 niveles. Digo esto de Bloom también porque cualquiera que vaya a ABET, y esta es una escuela que pasa por ello, y coja unos cuantos documentos que hay en ABET, hablan extrañamente de todos estos conceptos, porque son conceptos que en el fondo es lo que está detrás de la evaluación de los resultados del aprendizaje, detrás de la evaluación de las competencias. Y aquí, bueno, pues habla de 6 niveles, digamos, en el plano cognitivo,
pues un nivel que va desde lo mínimo que sería el conocimiento hasta lo máximo que sería evaluación. Y donde aquí he puesto 3 ejemplos, uno que corresponde al nivel 1, que sería el nivel de conocimiento, pues que sería enumerar las energías renovables en el medio forestal y natural. No hay más pretensión que eso. En el nivel 3, que estaríamos hablando de aplicación, demostrar el manejo de métodos numéricos pertinentes para resolver determinados problemas. Y el nivel 5, que ya sería, digamos, en este caso de síntesis, diseñar y planificar obras superficiales y subterráneas. Y todo esto va aumentando de complejidad. Y se supone que, evidentemente, el nivel 5 contiene los niveles anteriores. Bien, ¿cómo se formulan esos resultados de aprendizaje? ¿Cómo se deberían formular todas estas competencias? Pues siempre hay un estándar de verbo, objeto, contexto. Los verbos son verbos de acción. Cada uno de esas categorías de Bloom, ya sea las que correspondiente a conocimiento o la de subjetivo o la correspondiente al conocimiento o al plano psicomotor, pues tienen una serie de verbos que son verbos característicos y donde, bueno, pues se pondría un verbo, el objeto y el contexto. Se tiene que evitar verbos ambiguos, como comprender, que es difícil de medir. Se tendrían que incluir resultados de aprendizaje o competencias que incluyan los 3 planos en algunas materias que así lo requieran. Se tendría que establecer cuidadosamente el nivel de ejecución de un determinado resultado de aprendizaje. Lo puedes tener el mismo resultado de aprendizaje a 2 niveles, a nivel de grado y a nivel de máster, pero no profundizas evidentemente igual en un plano que en el otro. Y eso estar de acuerdo también con MECES. ¿Cómo se evalúan esos resultados de aprendizaje? Pues de esto evidentemente conocemos métodos directos, métodos indirectos, que nos sirven evidentemente para poder evaluar esos resultados de aprendizaje. Alineamiento de estos resultados de aprendizaje con las actividades formativas y con los sistemas de evaluación. Y eso también aquí lo puedo hablar perfectamente. Si yo me voy a una asignatura que es de proyectos, no parece demasiado normal que el 90% de las clases de una asignatura de proyectos tengan que ver con clases magistrales, ni a su vez parece que eso se alinee muy bien con un examen tipo test, sino que normalmente la forma de valoración de un proyecto pues es algo que se ha compartido en grupo, que cada uno ha hecho una parte de ese proyecto y se ha hecho una parte de ese diseño del proyecto. Y eso es lo que nos tendríamos que encontrar. Y eso es lo que vamos a buscar ahora en el proceso de renovación de la acreditación, donde hay una directriz, concretamente la directriz 6.1, que dice pues, que esas actividades formativas, las metodologías docentes, los sistemas de evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objeto de la adquisición de los resultados de aprendizaje previsto. Dependiendo de esas competencias, tengo un sistema de evaluación y tengo unas actividades formativas. Y esas combinaciones no son cualesquiera, evidentemente. Bueno, esos resultados de aprendizaje o las competencias pues han estado o están en todos los programas que tienen que ver con garantía de calidad que se gestionan desde la Agencia Nacional. En Europa, esto de los resultados de aprendizaje es gran parte de esta revolución y, por lo tanto, es algo que se tiene en cuenta desde ENQA, desde la red de agencias europeas, tal y como han manifestado también anteriormente, como algunos otros organismos europeos, como es el Consorcio Europeo de Acreditación, y donde dice claramente, por ejemplo, ENQA, pues que la garantía de calidad de los programas y títulos debe incluir el desarrollo y publicación de los resultados previstos del proceso de aprendizaje. Y donde ECA, en este caso, pues publica un documento que es de resultados de aprendizaje en la garantía de calidad y acreditación, principios, recomendaciones y práctica. Bueno, pero en Europa también están las acreditaciones sectoriales, acreditaciones como es el caso de la acreditación EURES, que es la acreditación europea, digamos, de un organismo que en este caso pues es ENAE, que es la Red Europea de Educación en el ámbito de la ingeniería, y donde fundamentalmente se focalizan en resultados de aprendizaje, en esos 6 grandes ámbitos del resultado como resultado de aprendizaje. De la misma manera que en Estados Unidos, y aquí entramos con ABET, y con ABET, digamos, el inspirador de ese marco de desarrollo de competencias en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, que es las competencias ABET, que son, digamos, esos
Aquí sí que podríamos hablar más quizá en el término de competencias ABET y las competencias que se han definido por parte del OPM como competencias también transversales a todas sus titulaciones. Bueno, bien, esa era la situación que teníamos, esto es lo que tendríamos que haber hecho, cómo podemos llevar a cabo, digamos, nuestra adecuación, porque ya nos hemos dado cuenta que evidentemente todo esto no está funcionando todo lo bien que resultaría. Bueno, tenemos publicada desde hace un par de meses una guía que yo creo que aclara muchísimo esos conceptos. No pretende ser una gran guía, no es un gran documento, no es nada que sea un antes y un después con respecto a la guía. Lo único que hace es recoger los conceptos básicos en cuanto a competencias, en cuanto a resultados de aprendizaje. Es una guía que está disponible en la página web de la Agencia Nacional y que, sinceramente, a cualquiera que vaya a cometer esta revisión y todos estos procesos, digamos, de renovación de la acreditación, les recomiendo su lectura porque aclara bastantes conceptos. Y, evidentemente, pues equipos de innovación docente, como el que ha estado a cargo, digamos, de toda esta iniciativa, acudir a fuentes específicas, procesos de mentorización, procesos, en definitiva, de tener a algún experto que ayude, digamos, a todo ese tránsito y revisar ejemplos que se consideren como buenas prácticas. En ese documento que les comento, en esa guía, pues viene una práctica de cómo se deberían revisar esos resultados de aprendizaje, esas competencias, esa revisión que tiene que ser una revisión periódica y sistemática, y donde hay una serie de preguntas también acumuladas que están relacionadas con promover la reflexión y ver si lo que tengo pues está bien formulado o tendría que cambiarlo. Viene incluso en ese documento también no solamente lo que sería la posible revisión de un esquema de posible revisión con respecto a resultados de aprendizaje de asignaturas, módulos o materias, que sería el de la derecha, sino también el de la izquierda, que sería el de resultados de aprendizaje del título. Y donde, bueno, en esta transparencia o en esta diapositiva lo que quiero es, al final, bueno, vale, hemos hecho un trabajo, no podemos tirar por la borda todo lo anterior y volver a transformar todo 100%. Bueno, pues entonces intentemos recuperar algo. Y para recuperar algo de esto, hablemos que cuando vamos a hablar de competencias, intentemos hablar de resultados de aprendizaje de título, que eso es algo que aglutina las competencias, en definitiva, de un determinado título y que puede ser, digamos, esas competencias que se ponían en su día, de competencias, digamos, genéricas, las transversales y las específicas. Disminuyamos claramente, digamos, el número, repensemos, digamos, su formulación y eso se podría quedar perfectamente como esas competencias, ya digo, básicas, transversales o específicas. Y resultados de aprendizaje, ¿cuál sería mi recomendación? Resultados de aprendizaje, esos están muy pegados a asignaturas, a materias o módulos y se pueden cuantificar perfectamente, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer luego es ligar esos resultados de aprendizaje con lo que serían las competencias generales del título. Los resultados de aprendizaje a nivel de materia con los resultados de aprendizaje, digamos, a nivel de título. Evidentemente, todo esto depende de los diferentes niveles de concreción y dependiendo de quiénes sean, digamos, los que estén en este entorno, pues si es un estudiante, es un profesor, es un título, es en este caso el equipo de dirección de la escuela, pues va a tener diferentes visiones y esta tabla lo que intenta es, digamos, hacer un poco de diccionario entre qué es lo que puede entender cada uno de esos actores implicados en diferentes niveles de concreción de lo que se pide para un título universitario. Evidentemente, con esta revisión lo que conseguiríamos es una mayor capacidad descriptiva del apartado de competencias. Yo creo que habría una mayor concreción de la información de contenidos a nivel de asignaturas también en los planes de estudios, facilitaría el diseño de actividades formativas, facilitaría la selección de criterios, de pruebas, de métodos de evaluación y, evidentemente, pues tendría una mayor coherencia a la hora de movernos en distintos planos
o en distintos puntos de esa tabla. Este es el documento del que les he hablado, que es un documento, ya digo, que muy sencillo, nada relevante, nada impactante, pero sí al menos, pues quizá el documento que tendríamos que haber tenido pues hace 7, 8 años para empezar a construir, y probablemente nos hubiéramos encontrado, digamos, una construcción pues algo más razonable. En cualquier caso, ya vuelvo a repetir, como he dicho antes, que en algún momento tenemos que hacerlo. Esto no es opcional, porque Europa nos lo exige, porque esto de los resultados de aprendizaje es una obsesión a nivel de la Comisión y a nivel del proceso de Bolonia, porque, vuelvo a repetir, no es la comparación título a título, la comparación es una comparación de competencias, es una comparación de resultados de aprendizaje, y eso es lo que veremos que se va a producir, digamos, en los próximos años con respecto a este proceso de Bolonia. Y muchísimas gracias por su atención.